Bueno, la semana pasada he compartido sobre los 3 pecados imperdonables, ¿verdad? 3 pecados que llevan al ser humano de cabeza al infierno, así de claro, no hay otra. Pero eso me llevó a meditar sobre el pecado en sí. Y creo que una de las preguntas que más nos hacemos o hemos hecho en nuestra conversión o como en ese proceso, ¿no? de vida cristiana es, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Según la RAE, la Real Academia Española, la palabra pecado significa transgresión consciente de un precepto religioso, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Esa es la definición que da la Real Academia Española. Un ejemplo claro. Es un pecado que el Sevilla haya empatado ayer contra el Alavés en casa. Eso es un pecado, es broma. Pero la mayoría de las personas piensan en el pecado como algo superficial e incluso banal, como quien no tiene. ¿Cómo? Ahí está. Piensan como algo superficial y banal. Pero ¿y nosotros? ¿Qué significa el pecado para ti? ¿Y qué dice la Biblia sobre el pecado? Fijaros lo que dice la inteligencia artificial acerca del pecado. Dice así: según la Biblia, el pecado es toda transgresión de la ley y de la voluntad de Dios, una rotura deliberada de la comunión con Él y una desviación del orden establecido por su santidad. No es solo un acto externo, sino también una definición interior del corazón que se revela contra el amor divino. Como enseñaba San Agustín de Hipona, el pecado es amor desordenado, amor curvado sobre sí mismo, una preferencia de la criatura por sí antes que por el Creador. Santo Tomás de Aquino lo definió como un acto humano contrario a la ley eterna y a la recta razón. Y San Ireneo de León lo describió como la desobediencia que rompe la filiación y conduce a la corrupción espiritual. En síntesis, el pecado es la negación práctica del señorío de Dios, que hiere al ser humano en su naturaleza, oscurece su entendimiento y lo aparta de su fin último, que es la comunión eterna con Él. Sí, yo he tenido que leer 3 veces para asimilar, pero una definición que tú dices, wow. Pero vamos a la Biblia, a los versículos, a la palabra de Dios. ¿Qué dice el pecado la Biblia acerca del pecado? El total de pasajes que hablan del pecado de forma directa e indirecta, de forma directa aproximadamente 800 veces, y referencias incluyendo términos relacionados aproximadamente 2000 veces. Entonces, no son pocas veces que habla acerca del pecado. Entonces, cuando algo se repite o tiene una información tan tajante, importante o un énfasis muy repetitivo, pues es algo que el Señor quiere que nosotros pues demos atención. Génesis 3, la caída, el pecado entra al mundo por una desobediencia humana, rompiendo la comunión con Dios y trayendo muerte y separación, ¿vale? En el Salmo 51 habla de cuando David, el pecador David, reconoce su culpa y clama por misericordia, mostrando el arrepentimiento sincero y Dios restaura la relación con él. Proverbios 28:13.
Quien encubre su pecado no prospera, pero quien lo confiesa se aparta y alcanza misericordia. Isaías 1:18, aunque los pecados sean rojos como la escarlata, Dios ofrece purificación y perdón. Isaías 53:6, todos se desviaron como ovejas y el Señor cargó en el siervo sufriente el pecado de todos, sobre Cristo Jesús. Ezequiel 18:4, cada persona es responsable de su propio pecado y el alma que peca morirá. Daniel 9:5, el pueblo reconoce que ha pecado, actuando con rebelión y apartándose de los mandamientos de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, de versículos 5 al 7, vemos el sermón del monte. El pecado no es solo algo externo, sino también interno, que nace del corazón y de las intenciones humanas. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 8, versículo 34, quien practica el pecado se convierte en esclavo del pecado. La epístola a los Romanos, en el capítulo 3, aproximadamente del versículo 9 hasta el 23, desarrolla Pablo el pecado. Dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria, aislados, fuera de la gloria de Dios. En la misma epístola, en el capítulo 5, versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y un poco más adelante, en el capítulo 6, el creyente está llamado a morir al pecado y vivir para Dios. En 2 de Corintios 5:21, Cristo sin pecado fue hecho pecado por nosotros para darnos justicia. La epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo 14 y 15, el pecado nace del deseo desordenado y al consumarse produce muerte. Primera de Juan, capítulo 1, de versículo 8 y 10 al 10, negar el pecado es engañarse. El que dice que no ha pecado es un mentiroso. Confesarlo trae perdón y purificación. En el capítulo 3 de la misma carta, el pecado es la transgresión de la ley. Y en Apocalipsis 20, del 12 al 15, en el juicio final, cada uno será juzgado según sus obras. Y el pecado no redimido conducirá a condenación eterna. Hermanos, como podemos ver, el pecado no es una simple falta que alguien puede cometer y luego seguir como si nada hubiera pasado. No es algo sencillo, simple, bueno, vale, pues el pecado te esclaviza en la casa del hombre fuerte. El pecado te lleva a vivir eternamente lejos de Dios, o sea, en el infierno. El pecado te ciega y te domina. Es como si se transformara es como si nos transformara en un caballo y el pecado nos montara y nos guiara. ¿Acordáis la ilustración, el vídeo que os he enseñado de cómo domina ese caballo? Ese caballo está tanto tiempo dominado, estaba esclavizado por ese pecado. Os cuento una historia. ¿Qué tengo en mi mano? ¿Qué es? Bueno, voy a perdonar los de atrás, allí atrás. Una,
Madre mía, ahí ya se va conociendo ya los maestros ya se va conociendo ya. Un clavo, un clavo de toda la vida. ¿De cuántas pulgadas? Yo no sé, pero aquí está, un clavo. Pero este clavo, hermanos, bien clavado en una buena pared de madera, ¿cuántos kilos puede aguantar? A ver, el maestro. Bastante. La verdad que si lo clava y lo deja solo la puntita así para afuera para colgar algo, seguramente podrá, y precisamente una pared de madera, una madera buena, pues seguramente aguantará muchísimo, porque para doblar solo la puntita aquí tiene que poner muchísima carga, ¿vale? Pues bien, había un hombre con muchísimo dinero y tenía todo lo que él quería, pero no era capaz de quitar de su mente una casa muy antigua que había sido el hogar de muchas generaciones. Este hombre, con mucho dinero, ofreció millones y millones por esta casa, pero no pasaba por la cabeza del propietario venderla, ya que todos sus antepasados habían vivido con sus familias en aquella casa. No hay dinero que pueda comprar esta casa, decía el propietario orgulloso. Pero un bello día, el hombre con mucho dinero le hizo una propuesta, un tanto inusual al propietario orgulloso. Y la propuesta fue la siguiente: te doy muchos millones de dinero por poner un clavo en el salón de tu casa. Pero ese clavo es mío. El propietario orgulloso pensaba que era un chiste y que el hombre pues se estaba volviendo loco. ¿Cómo va a pagar millones por clavar un clavo en el salón de mi casa? Pues pensando bien, que le vendría bien tener un dinero de más, pues hacer viajes y comprar cosas y vivir la vida, pues creía que esa propuesta era insignificante. Entonces el propietario orgulloso accedió al acuerdo. Y al principio, el hombre con mucho dinero empezó a colgar cosas chulas, como cuadros, fotos, paisaje, pues plantas y otras cosas más que no tenían pues importancia. Hasta que un día este hombre empezó a colgar imágenes de mujeres y hombres desnudos, imágenes pornográficas, hasta el punto de destruir la familia del propietario orgulloso y haber un divorcio. La siguiente estrategia de ese hombre rico fue de colgar en ese clavo que él había comprado cosas que mantenía a ese propietario orgulloso pues entretenido y enganchado, llevando al propietario orgulloso a perder su trabajo y sus amistades. Y por último, el hombre rico empezó a colgar todo de lo más asqueroso y que olía mal en la ciudad. A principio era insoportable estar en el salón, pero pasado unos meses se hizo insoportable estar en aquella casa. Entonces, el propietario orgulloso, ahora sin familia, amigos y trabajo, accedió a vender la casa por una ganga. El hogar de muchos antepasados suyos, muchos familiares, ahora se estaba vendiendo a precio de nada. Hermanos,
la palabra de Dios dice que debemos vigilar y orar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Hermanos, ¿por qué el propietario orgulloso perdió todo lo que tenía? Por un clavo. Hermanos, el clavo es la representación de los pequeños pecados que dejamos entrar en nuestras vidas. Esos pequeños pecados que nosotros permitimos clavar en el salón de nuestra casa. Y Santiago 1, versículo 14 al 15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja de crecer, da luz a la muerte. Hermanos, el pecado no sale de la nada. No penséis que, pum, pum, y es pecado. No, el pecado no sale de la nada. Todo pecado tiene su origen y camino dentro de nosotros. Todo empieza por un simple clavo. Un simple clavo que dejamos clavar en nuestra vida. Jesús, Jesús fue tentado en 3 ocasiones. ¿Y qué hizo Jesús? Se cayó, accedió al clavo. Claro que no. Jesús reprendió al tentador, al diablo, con la palabra de Dios. ¿Qué dijo él? Ni solo de pan vivirás el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Y solo a Dios debemos adorar. Hermanos, Jesús resistió al diablo porque conocía la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros resistiremos al pecado, al enemigo? Orando y conociendo cada vez más la palabra de Dios. ¿O qué creéis que Jesús ha hecho los 40 días anteriores de ese tentado? Orar, meditar, posiblemente repasar muchísimos pasajes, la ley. Fueron 40 días dedicados a la oración y a la palabra de Dios. Por eso cuando viene Satanás quiere negociar un simple clavo insignificante, él pudo resistir al enemigo. Hermanos, Jesús se oponía tanto a los fariseos porque eran personas orgullosas, personas que no daban lugar a que el Espíritu Santo les transformara, aún conociendo la palabra. Conocer la palabra no significa, no te da garantía de, de que no haya nada clavado en tu vida. Porque más que conocer la palabra, tenemos que practicarla. No según nuestros propios intereses, sino según el propósito por el cual
la palabra de Dios fue escrita. En Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. No basta solo con conocer la palabra de Dios, sino que tenemos que conocer el Dios que reveló su palabra. De nada vale memorizar toda la Biblia si nosotros no conocemos al Dios de la Biblia. La pregunta es, ¿qué clavos has dejado que el enemigo clavara en tu casa? ¿Qué clavos actualmente hay en tu casa? Todavía estás a tiempo de arrancar ese clavo. Todavía tienes la oportunidad de arrancar este clavo. Y si el hombre que ha pagado mucho dinero por ese clavo que tienes en tu vida reclama diciendo, no, no, pero si ese clavo me pertenece, yo lo he comprado, dile que tu casa ya no te pertenece. Dile que otro precio fue pago por tu casa. Un precio que nada en este mundo puede pagar. Dile que la sangre de Cristo en aquella cruz pagó el precio de tu casa. Que de aquí en adelante tú y tu casa servirán al Señor. Hermanos, por un clavo nos hacemos esclavos del pecado. Pero fue a través de un clavo clavado en aquella cruz fue que nosotros tenemos libertad. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Pero tienes que arrancar el clavo que tienes en tu casa. Arranca el clavo que tiene en tu salón. Aunque esto deje cicatrices, aunque quede feo, aunque quede un agujero, es mejor tener un agujero en tu salón que llegar al punto de que el olor del pecado, el olor de muerte domine tu hogar. Si no arrancamos el clavo de nuestras casas, seremos esclavizados por un clavo. Pero recuerda que por un clavo nosotros somos libres. Y esa libertad solo hay en Cristo Jesús. Amén. Oremos.